Esto fue hace 4 años cuando era un estudiante universitario de 18 años. Y de donde soy, mayo es el mes de exámenes finales, pasé otra vez una noche en la biblioteca del campus, hasta la hora de cierre, que en mayo es a las 11 p.m., en lugar de las 10 p.m., ya que todos están despiertos, estudiando tarde. Tuve que pedir un Uber a mi apartamento fuera del campus, ya que había llegado con un amigo, quien se fue horas antes que yo y no tenía mi coche conmigo. Estaba en el aparcamiento de la biblioteca a las 11:15 cuando llegó el Uber. Era Él me saludó como de costumbre y yo me senté en el asiento trasero, diagonal a él. Parecía estar en su cuarentena durante los primeros 5 minutos del viaje allí. No se intercambiaron palabras entre nosotros, pero luego empezó a hacerme preguntas. Su primera pregunta fue si era estudiante, lo cual parecía bastante inútil. Pregunta ya que fui recogido de una biblioteca universitaria. Luego preguntó cómo van mis clases y después cuántos años tengo. No me gustó esa pregunta. Mentí, en lugar de 18, tenía 23. En este momento me di cuenta de que él me miraba constantemente a través del espejo retrovisor mientras hablaba, y cuando terminaba lo que decía, tenía una sonrisa extraña y escalofriante en su rostro. Sus preguntas se estaban volviendo un poco demasiado personales para alguien cuyo único. La relación conmigo se suponía que sería mi conductor durante 10 a 15 minutos. Me preguntó cómo va mi vida de citas en la escuela. Y por mucho que quise ser directo, ignora su pregunta, dije que no estaba mal. Debería haber mentido en su lugar, tenía un novio, pero por alguna razón no lo hice. Piensa en decir eso. Pasó de hacer preguntas a hacer comentarios, como que solía ser un gran engañador en la universidad y preguntaron si alguna vez hice trampa. Me reí nerviosamente y dije 1 o 2 veces. Luego lo hizo aún más extraño, sin sorpresa, y preguntó si alguna vez le había sido infiel a un novio. Yo dije que no. En ese momento estábamos parados en un semáforo en rojo. Hice todo lo posible por evitar mirar por el espejo retrovisor, pero tenía demasiada curiosidad y eché un vistazo. Él me estaba mirando. Hizo un comentario de que era muy bonita. Sabía que eventualmente iba a suceder, y aún así no fue increíblemente desconcertante. No lo reconocí. Quedaban 2 minutos en el viaje. Cuando noté que giró a la izquierda en lugar de a la derecha, en una de las intersecciones, hablé y le dije que iba en la dirección equivocada. Entonces, dijo que sabe que solo tiene que parar en su casa rápidamente para recoger algo. Le pedí que por favor me dejara primero, pero él insistió en que su casa estaba a 1 minuto de distancia. Y aparentemente así fue. Se detuvo frente a una casa y dijo que estamos aquí. Y se volvió hacia mí y me preguntó si quería entrar, diciendo que tenía alcohol y comida en caso de que quisiera liberar algo de estrés después de estudiar. Ni siquiera sabía qué decir. Quería salir del coche y correr, pero tenía miedo de hacerlo. Le dije que por favor solo me llevara a casa. Él se rió y dijo que volvería enseguida. Él entró en su casa, y yo estaba cuando salí del carro y comencé a correr. No pensé que tenía planes de asesinarme, pero había algo extraño en él, y la situación y solo quería salir de allí. Momentos después sentí mi teléfono vibrar. Era un mensaje de Adam, el conductor, diciendo, «Sabes que tengo tu dirección sexy». Eso solo me hizo correr aún más rápido. Cancelé el viaje solo para que no pudiera contactarme más. Regresé a mi apartamento en unos minutos, corriendo con mi mochila. Difícil, pero gracias a Dios hago mi cardio. Mi apartamento estaba en el lado izquierdo de un dúplex, que no estaba aparcado frente a mi casa cuando regresé, así que esperaba que tal vez simplemente no viniera. Llené un formulario en Uber.com titulado «Informar sobre un incidente grave con un conductor», y simplemente dio todos los detalles del viaje e incluyó una captura de pantalla de su mensaje, amenazando que tenía mi dirección. Me contactaron al día siguiente, indicando que el conductor había sido removido de la plataforma y que, si hubiera algún contacto adicional,
Debería contactar a las autoridades. Bueno, la noche siguiente, cuando mi compañera de cuarto no estaba en casa porque estaba pasando la noche con el chico con el que estaba hablando, hubo un golpe en la puerta principal, seguido por el timbre de la puerta. Era como las 8 a 9 de la noche. Era un poco tarde para abogados o algo así. Llamé a través de la puerta. ¿Quién es? La voz del hombre al otro lado dijo: «He encontrado algo que te pertenece». Pregunté: «¿Quién es este y qué encontraste?». La respuesta fue simplemente: «Ábrete, te mostraré». La voz era familiar. Miré a través de la ventana junto a la puerta y vi a Adam, el conductor de Uber, escondido al lado de la puerta como si estuviera aplastado contra la pared y él estaba sosteniendo algo que no podía identificar. Corrí a buscar mi teléfono para llamar al 911 y ahorrarles todos los detalles. Solo rogé a la policía que llegara a mi apartamento de inmediato. Pero para cuando la policía llegó frente al dúplex, los golpes ya habían cesado hacía tiempo. Él se había ido, al menos del porche delantero. Pero imagino que vio los coches de policía frente a la casa, porque nunca regresó después de eso. Hubo todo un seguimiento con el informe de Uber en la policía ahora. Pero como no había pruebas de que era Adam en la puerta principal, ni siquiera pude presentar cargos. El semestre había terminado de todos modos. La policía estaba activa, y me mudé de vuelta a casa para el verano. No dejé rastro alguno para que ese tipo, Adam, pudiera volver a encontrarme. Al menos no creo que lo haya hecho. Esta historia todavía me persigue hasta el día de hoy. Casi todos los días. Solía ser conductor de Uber como mi segundo trabajo, generalmente tarde en la noche, durante las horas de cierre de los bares. Era una noche de sábado, alrededor de las 3 de la mañana. Llevaba un par de horas conduciendo para Uber y recibí una llamada de al frente. Ciudad para recoger a alguien en una esquina de la calle. Vino un tipo. Afroamericano de unos 20 y tantos. Tenía rastas. Noté un pequeño tatuaje en su cuello, pero no miré mucho más que eso. Le pregunté cómo iba su noche y él solo gruñó. Sucede que no todos son muy amables. Confirmé la dirección que me dio, la cual parecía ser una casa, y él simplemente dijo que sí. Aproximadamente un minuto después de iniciar el viaje, se volvió un poco agresivo y mostró preocupación porque, aparentemente, había tomado un giro equivocado, ya que pensaba que estaba tomando una ruta más larga. Le aseguré que solo estaba siguiendo la ruta que la aplicación me estaba dando, y se calmó. Como 10 segundos después, me preguntó si me siento afortunado. Y le pregunté: «¿Qué quieres decir? ¿Se pelea con y sabes cuánto valoras la vida de tu hijo? Nadie realmente valora lo que tiene». No me gustaba hacia dónde iba esto. Respondí que aprecio mi vida y a mis hijos cada día. Él se quedó en silencio después de eso por un tiempo. Luego comenzó a decir algunas cosas a un volumen tan bajo que no sabía si me estaba hablando a mí o no. Así que pregunté: «¿Qué fue eso?». Y él respondió: «Nada, tonto, solo llévame a donde tengo que estar». Le pregunté: «¿Dónde está?». Él respondió: «Tengo que encargarme de algunos asuntos pendientes». Realmente no sabía qué pensar de esa respuesta, pero no estaba buscando continuar esa conversación ni indagar más de lo que ya lo había hecho. Llegamos a una esquina y a una zona bastante empobrecida. No era un área donde normalmente hiciera entregas o recogidas. El chico dijo: «¿Puedes esperarme aquí?». Me quedé paralizado por un segundo, confundido. Le pregunté: «¿Necesitas que te lleve de regreso a algún lugar?». Él respondió: «Sí, esto será rápido. Solo tengo que ocuparme de algunos asuntos pendientes». No quería llevar a este tipo a ningún otro lado, y tenía la sensación de que lo que él iba a hacer en esta casa no era bueno basándose en su comentario sobre asuntos pendientes. No quería ser el conductor de escapar después de algún tipo de pelea o altercado. Así que dije: «Sí, estaré aquí esperando», pero no tenía intención de esperar. El viaje estaba marcado como completo de mi parte de todos modos. Cerró la puerta del coche y se acercó a la casa.
pero no se dirigía a la puerta principal. Fue a la parte trasera de la casa, junto al patio trasero. No me quedé después de eso. Me fui después de unos 20 segundos, lenta y silenciosamente, para que él no me escuchara marchar. Decidió terminar mi turno esa noche, justo en ese momento. Estaba bastante inquieto. Al día siguiente escuché algo en las noticias que cambió una parte de mí para siempre. Había 2 personas disparadas en su casa y en el pueblo donde dejé a ese tipo la noche anterior. A medida que avanzaba el informe noticioso, mostraron una foto del sospechoso tirador y él era el chico que dejé en esa casa. Fue aprehendido huyendo de la escena no muy lejos, después de que los vecinos informaron haber escuchado disparos. Se sospechaba que el tiroteo estaba relacionado con bandas. Siempre me he culpado parcialmente por esto, habiendo sido yo quien llevó a alguien con intenciones de asesinar a las personas a su encuentro. Destino para cometer sus actos atroces. La gente me ha dicho que si no fuera yo, habría sido otro conductor de Uber, pero aún no puedo evitar sentirme parcialmente culpable por esto y no haberme dado cuenta de las señales de advertencia en ese viaje en coche. Era una noche de tormenta, la primera tormenta del año. Esto fue después de que sentí que no tenía mi coche en ese momento. Esperé afuera del lugar donde trabajaba como bartender en ese momento, bajo el patio delantero para evitar empaparme. El coche se detuvo en la calle vacía y se detuvo frente al bar. Tuve que verificar el maletero para asegurarme de que era el coche correcto y era un Honda Civic gris. Entré y saludé al conductor cuyo nombre era Sehil. Primero intenté sentarme en el asiento delantero, pero él me dijo que no y que me sentara en la parte de atrás. Esa fue solo la segunda vez que lo llevé, dijo en el asiento trasero. Para el bar hasta la estación de tren eran unos 10 minutos. La razón por la que estaba tomando el tren, en lugar de simplemente llevar todo el camino a mi casa, es porque estaría ahorrando alrededor de $40. El conductor iba muy despacio, pero no había nada raro en eso dada la tormenta que había fuera. Esperaría que cualquiera condujera con precaución en un aguacero torrencial como este. El conductor no tomó la ruta de la autopista. Nos llevó por caminos secundarios. Sin embargo, eso no me preocupaba por perder mi tren. Tenía mucho tiempo. No estaba preocupado hasta que el conductor dijo algo en voz baja. Y luego, detuvo el coche a un lado de la carretera. Miré hacia arriba de mi teléfono para ver por qué. Así que estoy en la lluvia torrencial moviendo sus manos en el aire. Casi le pregunté si se detenía para recogerlo, pero solo observé. Y sí, el hombre en la calle se subió al asiento trasero del pasajero junto a mí. Estaba empapado. Él mantuvo su capucha negra puesta en el coche. Fui al conductor para intercambiar algún tipo de palabras, pero no lo hicieron. ¿Se conocían entre sí? No tenía idea de lo que estaba sucediendo. Durante el viaje, sentí en la esquina de mi ojo la sensación de que ese hombre a mi lado me estaba mirando. Tal vez estaba mirando por mi ventana, así que eché un vistazo rápido de medio segundo, maldita sea, pero me equivoqué. Él me estaba mirando. A medida que avanzaba el viaje, empecé a prestar más atención a eso. Ruta que estábamos siguiendo. No era el camino correcto hacia la estación de tren. Intenté echar un vistazo a las pantallas de los teléfonos de los conductores para ver si tal vez estaba siguiendo alguna ruta incorrecta, pero parecía tener su teléfono en su regazo, a diferencia de la mayoría de los conductores de Lyft que lo tenían. Teléfonos montados en el salpicadero, y dijo educadamente que creo que vamos por el camino equivocado. Él respondió algo en un tono tan bajo mezclado con un acento fuerte que me costó entenderlo. En la tercera vez que le pedí que repitiera, finalmente simplemente me repetí y dije que íbamos por el camino equivocado. Confirmé esto al revisar el mapa en mi teléfono. El conductor no me reconoció. Sentía como si el chico a mi lado se acercara un poco más cada minuto. Además, no dejaba de mirarme. Finalmente le pedí al conductor que se detuviera y cancelara el viaje, sin reconocimiento. El conductor estaba ignorando las señales de alto, y no había luces de alto en ninguna parte. Estas carreteras laterales,
así que realmente no tuve un buen momento para escapar, pero sabía que estaba a punto de ser su víctima de algo. Esto era una especie de trampa, así que decidí que iba a saltar del coche cuando tuviera la oportunidad. Esperé hasta que estábamos en una calle con bosques a un lado, lo cual era perfecto para hacer mi escape. El coche iba probablemente a 15 o 20 millas por hora. Abrí el coche y salté fuera. Los dos hombres gritaron cosas en un idioma diferente y se adivinaban entre sí. Mi impacto con el suelo fue obviamente doloroso, pero creo que la capa de agua en la calle podría amortiguar un poco mi caída. El coche se detuvo por completo y vi al hombre que estaba a mi lado salir. Tuve que ponerme de pie y correr hacia el bosque. Lo escuché persiguiéndome un poco, pero no había forma de que me encontrara. Lo oí gritarle algo al coche y sonaba como si estuviera en ruso. Y él corrió de regreso al auto y se fueron. Inmediatamente llamé a un Uber, en lugar de un Lyft y esta vez fui, llevado a salvo a la estación de tren. Mientras estaba en el tren, procedí a presentar un informe policial en línea, y luego contacté al ascensor y reporté al conductor. Al día siguiente también fui a la comisaría y denuncié todo el incidente. Pero aquí es donde se lanzó la bomba. Se había reportado el robo de un Honda Civic gris la noche anterior. Les di cada último detalle que pude recordar y eventualmente estaba en camino. Salí de esa comisaría contemplando mi vida y cuán estrechamente puedo. He escapado con mi vida.